Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Les habla su hermano Ronald Infante, espero se encuentren muy bien. Y en esta hora vamos a estar compartiendo lo que nos habla Dios a través del libro del Génesis en el capítulo 10. Gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te pido que puedas bendecir nuestras vidas con tu palabra y que Espíritu Santo nos ayudes y nos guíes en todo momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto como título El origen de las naciones, un nuevo comienzo. Aquí vemos que el capítulo 10 del libro de Génesis nos presenta el origen de las naciones de la tierra, la descendencia humana y por ende de dónde provienen las naciones del mundo. Se presenta una genealogía de dónde vendrán las naciones que establecerán sus sistemas de gobierno que Dios les ha otorgado después del diluvio, cumpliendo así la voluntad de Dios de multiplicarse. En el versículo 1 nos dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. El capítulo comienza presentando el origen de las naciones y de dónde provienen, que es de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Como vemos, encabeza la lista de los 3 hermanos, y esto no porque sea el mayor, sino porque de su descendencia nacerá la nación de Israel. Las genealogías en la Biblia tienen muchos propósitos y son de bendición para cada uno de nosotros, aunque lo veamos un poco engorroso, tiene un propósito del cual puede Dios hablar a nuestras vidas. En esta ocasión se presenta cómo la humanidad se agrupó en gobiernos alrededor del mundo, cumpliéndose así el deseo de Dios de multiplicarse sobre la faz de la tierra. La palabra genealogía significa el libro de las generaciones o libro de los orígenes. Aquí vemos una lista detallada y completa de todos los descendientes de los hijos de Noé. A lo largo de la historia muchos han considerado esta genealogía como la tabla del origen de las naciones, tratando de trazar el origen de los pueblos y naciones antiguas. Muchos han estudiado este capítulo no solo desde la perspectiva teológica, sino que también desde un punto de vista histórico, antropológico y arqueológico. En este sentido se han considerado muchas investigaciones de muchas personas, iglesias, escritores de la iglesia primitiva, gente de Roma, muchos eruditos del siglo han comentado y han llevado como a la conclusión de que se habla como la tabla del origen de las naciones. Vemos en el versículo 2 los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meseb y Tiras. Los descendientes de Jafet llegaron a poblar los países de Europa, la península del Asia Menor y la región del más allá del Mar Negro, pudiendo extenderse hasta la India y China. De acuerdo al glosario de nombres bíblicos de Jacques Enlow, su nombre significa expansión y hace referencia al hecho de que sus descendientes se expandieron a lo largo de toda Europa. Y también vemos que Noé profetizó acerca del futuro de la descendencia en su hijo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo, según Génesis 9:27. Se nos dice que los hijos de Jafet fueron 7. Allí vemos los hijos de Gomer, Askenat, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Eso lo vemos en Génesis 10 del 3 al 5. Además de los hijos de Jafet, el capítulo 10 también resalta a los nietos, los hijos de Gomer, los de Javán y los de Askenat, al cual los judíos suelen asociar con los pueblos que dieron origen a Alemania. En segundo lugar tenemos a Rifat, de la cual se poseen pocas pistas, y también lo relacionan con un pueblo también llamado Rivií, que habitaron el Mar Negro. En tercer lugar tenemos a Togarma, el cual se menciona en Ezequiel 27, el versículo 14, el capítulo también 38, versículo 6, y lo han llegado a relacionar con los habitantes de Armenia. Estos son los hijos de Gomer. Ahora los hijos de Javán fueron 4. El primero, Elisa, cuyo nombre se menciona en Ezequiel 27:7, y lo han llegado a asociar con los pueblos que dieron origen a Grecia. En segundo lugar, tenemos a Tarsis, cuyo nombre aparece en segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 21, y lo asocian con España. Luego, en tercer lugar, tenemos a Quitín, los cuales se han identificado como los habitantes de Chipre.
Finalmente, el cuarto hijo, Dodanim, cuyos descendientes se asentaron al sudoeste de Asia Menor, en las islas de Roda. De esta forma vemos cómo los descendientes de Jafet tendieron a habitar los países de Europa, la península de Asia Menor y la región de más allá del Mar Negro. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. En el versículo 6 vemos los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Can, el hijo menor de Noé, a diferencia de los descendientes de Jafet y Sem, presentan problemas en cuanto a la dificultad de seguir a algunos de sus descendientes a lo largo de la historia y poder relacionarlos con alguna nación. Sin embargo, eso no significa que hayan poblado y se hayan establecido como civilizaciones importantes. Migraron hacia África, Arabia, Siria, Mesopotamia. De los descendientes de los hijos de Can, en Génesis 10, versículo 7, versículo 13, 18 y el 20, de acuerdo a estos versículos podemos ver los descendientes de Can, de los cuales se posee muy poca información, como para identificarlos. En cuanto a los hijos de Cus, estos fueron 6, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca, según el versículo 7, y Nimrod, según el versículo 8. Los primeros 5 de ellos se cree que habitaron en el continente africano. Además de estos, algunos opinan que en el caso de Seba, el primer hijo de Cus, en el listado, este llegó a ser el patriarca que fundó el reino de Hamamet en Arabia. Luego aparecen en la lista 2 bisnietos de Can, hijos de su nieto Rama e hijos de su que era hijo de Cus. Estos son Seba y Dedán. Algunos opinan que hay diferencia entre la pronunciación del nombre del primer hijo, que aparece en el listado, y en el del hijo de Rama. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Sapta, Regama, Sapteca. Los hijos de Regama fueron Saba y Dedán. Vemos eso en el versículo 10. También vemos en el versículo 8 al 12, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, y en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. El relato de la genealogía hace referencia de manera muy especial a uno de los hijos de Cus, el cual llegó a ser uno de los hombres más prominentes de su tiempo. Este fue Nimrod. En cuanto a su personaje, tanto la Biblia como las tradiciones brindan información acerca de su persona. La Biblia dice que este llegó a ser el primer poderoso de la tierra, lo cual significa que llegó a convertirse en uno de los primeros gobernantes de gran poder entre las naciones. El historiador Flavio Josefo lo identifica como un hombre altivo, que se rebeló en contra de Dios y gobernó con crueldad las ciudades que gobernaba, y enseñándoles que no tenían que agradecerle nada a Dios, ya que su propio esfuerzo les había dado la felicidad. De aquí que muchos opinan que el nombre significa nos rebelamos. En cuanto a su pasado, hay muchos más mitos relacionados a su persona, especialmente las mitologías de Nimrod y su esposa Semiramis, la cual a su muerte dijo que él había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Luego Semiramis quedó embarazada de otro hombre, pero afirmó que este hijo provenía de Nimrod como un regalo de su deidad. Así nació Tamuz, el cual murió durante una caza y su cuerpo cayó muerto en un tronco podrido. Luego ella inventó de que este tronco podrido había nacido un pino, que era la reencarnación de su hijo Tamuz, el cual se le comenzó a dar adoración debajo de árboles frondosos. Y de allí que algunos opinan que esta adoración bajo los árboles frondosos persistió hasta los tiempos de Israel y fue una práctica que Dios condenó. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás de estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios, según Deuteronomio 16 del 21 al 22. Los versículos presentados en este capítulo nos muestran las ciudades que fundó Nimrod, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Podemos resaltar 2 de estas ciudades: Babel, de donde surgió Babilonia, y Nínive, que fue la capital de Asiria. Estas 2 naciones, Asiria y Babilonia, llegaron a conocerse como pueblos terribles y crueles del mundo antiguo, y que participaron en la destrucción y deportación de Israel, primero
el reino del norte de Israel cayó y fue deportado por los asirios. Y luego Babilonia destruyó los muros en el templo de Jerusalén, siendo la mayoría de judíos deportados en las regiones de Caldea. Estas naciones que se ubicaron en Medio Oriente hacen referencia a la crueldad y altivez de su antepasado Nimrod. En el versículo 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección de Gerar, hasta Gaza, en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Una buena parte de la descendencia de Cam provenía del sur de Canaán, los cuales se extendieron a través de toda la región que hoy se conoce en su mayor parte como Palestina, y fue el territorio de los cananeos de Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y estas naciones llegaron a alcanzar también un nivel altísimo de maldad, a tal punto que Dios decidió otorgarle su tierra a la descendencia de Abraham. Desde el versículo 22 al 31, vemos que aquí están los hijos de Sem, los cuales se nos dice que fueron 5. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. De estos 5 hijos, Elán, Asur y Lud no presentan más genealogía. El primogénito Elán se cree que su descendencia llegó a convertirse en los persas, luego Asur, cuyos habitantes se extendieron a lo largo del norte de Mesopotamia. Luego tenemos a Lud, que de acuerdo a varios historiadores fueron los que dieron origen a la nación de Lidia en Asia Menor. Luego tenemos a 2 hijos de Sem, que sí presentan genealogía al final de la lista. En el versículo 22 se nos presenta a Arán, y de acuerdo a este capítulo, sus hijos fueron 4. Los hijos de Arán fueron Uz, Ul, Heter y Mas. Se cree que esta descendencia se asentó en Armenia, Mesopotamia y Siria. Es curioso considerar que Uz fue el país de donde Job vivía, según Job 1:1. Finalmente, el otro hijo de Sem fue Arfaxad, y fue padre de un solo hijo, Sala. Pero Sala engendró a Eber, de donde algunos opinan que proviene el nombre hebreo que se le daría a Abraham. Y Sala engendró a Eber. Luego Eber engendró a 2 hijos, a Peleg y Joctán. Y Eber nacieron 2 hijos, el cual el nombre de uno fue Peleg, porque sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Es interesante ver la declaración que se presenta alrededor de la persona de Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Esta declaración es un anuncio profético de cómo la tierra sería repartida en sus tiempos después del diluvio. Al respecto de él, el testimonio de los estudiosos no es tan unánime. Algunos opinan que fueron grandes mercaderes navegantes, otros que fueron grandes viajeros que se extendieron al sur de Mesopotamia. Luego de ellos están los descendientes del segundo hijo de Eber, Joctán, que fueron 13 en total. Y de esta forma vemos cómo los hijos de Sem se extendieron a lo largo de Mesopotamia, Siria, Persia, y aún llegaron hasta la India. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Zefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, sus lenguas y sus tierras y sus naciones. El versículo 32 nos dice que estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí vemos detalladamente cómo Dios permitió que se multiplicaran los hijos de Noé y de que la tierra fuera poblada. Y podemos concluir lo siguiente. Primero, el deseo de Dios para con su creación se deja ver en este capítulo. El deseo de que estos fructifiquen, se multipliquen en la tierra que les dio para que la poseyeran. Segundo, también vemos cómo los descendientes de Noé se dividieron a lo largo de la tierra. Así los descendientes de Jafet poblaron la parte de Europa, de Asia Menor, las regiones más allá del mar Negro, pudiendo extenderse hasta la India. Los descendientes de Cam también poblaron el África, Arabia, Siria, y finalmente los de Sem habitaron Mesopotamia. Pero en tercer lugar vemos la maldad del hombre presente aún después del diluvio, especialmente en la vida de Nimrod, que llegó a convertirse en un gobernador altivo delante de Dios y dio origen a naciones crueles como Asiria y Babilonia. También podemos decir, como cuarta conclusión, Dios tiene el control de todas las naciones. Aunque éstas se pierdan en su maldad, el Señor gobierna desde el cielo. Y Él es el que da la orden para todas las cosas. Desde el cielo gobierna. Pero es bien triste que nosotros, veamos en la historia de la humanidad, que a pesar de que Dios limpió la tierra, el hombre sigue insistiendo en su maldad. Es tiempo de arrepentirnos, de acercarnos al Señor y buscarle cada día más.
y que nuestra naturaleza no reine, sino la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Que toda maldad en nosotros sea arraigada por el poder de su palabra y de su espíritu, y que tomemos la decisión firme de seguirlo hasta el último de nuestros días y de hacer lo bueno y correcto delante de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos, y te pido que nos ayudes y que nos guíes cada día a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.